Continuamos, amigos, en el programa institucional de la Secretaría. Nuestros invitados de hoy, el profesor José Mora, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, y John William Páez, profesor de Teoría Microeconómicas, Planificación Económica y Modelos Matemáticos en Economía de la Facultad también de Ciencias Económicas y Sociales. Hemos estado compartiendo con ellos todo lo que tiene que ver con la situación y la crisis económica del país. William, te dejamos esa pregunta muy brevemente porque luego están esperando quienes nos ven y quienes nos oyen a través de la radio, que toquemos el tema cambiario, que es un tema que está ahorita un poco en el ojo del huracán. Pero dejamos una pregunta que José contestó sobre cuál es el papel de las universidades en la asesoría al gobierno. ¿Crees tú que hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer? Y si no lo hemos hecho rápidamente, ¿por qué no se están haciendo las cosas en esa dirección? Fíjese, la universidad siempre ha cumplido su rol. Hemos formado las generaciones de relevo a nivel profesional y hemos ofrecido siempre nuestra participación y nuestra opinión sobre las situaciones. Pero no caemos en cuenta que es que el país vive una situación muy álgida. El aparato de gobierno tiene una desconfianza absoluta del proceso universitario. Y la razón por la cual desconfía de la universidad es porque esta es una institución autónoma, que se rige por la racionalidad, que no tiene en juego los afectos ni las pasiones, sino que tenemos que decir lo que objetivamente vemos en la realidad, porque ese es el proceso del análisis científico fundamentalmente. Entonces a ellos no les gustan el tipo de recomendaciones. Esto que está viviendo el país, tenemos más de 14 años diciendo, vamos a terminar en esto. Y estamos terminando. Y estamos terminando en esto. Yo de alguna de las cosas que lamento es que haya muerto Chávez. Porque Chávez fue el que nos planteó todo esto y él ahora resulta que no está disfrutando del resultado de su gobierno. Para que vea ese enorme fracaso. Entonces yo creo que la universidad tiene que seguir jugando su rol, jugando el rol de decir las cosas como son, de denuncia y recomendar para que el aparato de toma de decisiones en algún momento tenga que decir, mira, por ahí no van las cosas, hay que rectificar. Lo principal que la universidad le está diciendo a este gobierno es modifique el modelo político de toma de decisiones. Y sobre todo ponga a los técnicos, John William, a hacer las labores técnicas. Cuando yo tengo un gerente de una empresa estatal que lo que hace es dedicarse a buscar los votos, asistir con su gente a los mitines y no se dedican a gerenciar la empresa, pues obviamente voy a tener resultados malos, ¿no? Nuestro gobierno, no solamente los gobiernos anteriores también han hecho quebrar bancos, las empresas del Estado, hemos nacionalizado unas empresas y luego las hemos vuelto a comprar y las hemos vuelto a nacionalizar, y eso indica que realmente no tenemos a los mejores técnicos en las áreas donde el gobierno necesita que la gente le diga las cosas con claridad, porque el futuro del país depende de eso. Profesor Andara, usted me pregunta de la relación economía-universidad. Pero mire lo que pasa en ingeniería, mire lo que pasa en medicina, mire lo que pasa en abogacía. Fíjese los atropellos en el orden jurídico que hay. ¿Y qué es lo que se le ha dicho? Mire, el Tribunal Supremo de Justicia no se puede nombrar de esa manera. La Constitución que ellos quieren respetar indica cómo se eligen. Bueno, no hay manera de elegirlos de otra manera. Entonces, esa desconfianza no es de la universidad hacia ellos, es de ellos hacia la universidad. Pero tenemos el deber de seguir, como tú bien dices, insistiendo y aportando nuestra orientación, nuestro espíritu creador en todas las materias. El artículo 2 de la Ley de Universidades es bien claro al respecto. Vamos a tomar un tema que tiene mucho interés en la población, que tiene que ver con el sistema cambiario, que en el año 2013, por segunda vez en la historia reciente venezolana, se pone un control de cambio severo. Aquella vez fue Recadi, muchos de los jóvenes hoy no saben que fue Recadi. OTAC también existió. ¿Sí? Y ahorita se llamó Cadivi, y ahorita ya no se va a llamar Cadivi dentro de poco, sino el Cencoex, que es otra cosa, y le vamos cambiando de nombre, pero al final es más o menos lo mismo. Y con los mismos resultados, lamentablemente. ¿Qué de positivo, José, ha traído el control de cambios y qué de negativo ha traído el control de cambios en el contexto macroeconómico del país? Desde el punto de vista del país, si nosotros nos remontamos a enero del 2003, diciembre, enero del 2003, el control, y marzo cuando se establece el control de cambios,
se establece el cambio oficial y se fija el cambio oficial y se establece el control de cambio, entonces podemos decir que en ese momento fue efectivo. Porque es que el control de cambios es efectivo en el corto plazo. Se utiliza por pocos simple y meses. llanamente Para corregir un desequilibrio. Se corrigió el desequilibrio en ese momento y tenía que verse desmontado inmediatamente, buscarse las alternativas para poderlo desmontar. Y no se buscaron esas alternativas. Se prefirió seguir con el control de cambios, se recuperaron las reservas, pero el problema es que la causa del por qué las reservas disminuyen no está en el control cambiario. El control cambiario es una consecuencia, es una respuesta al problema también, pero no es la solución. ¿Okay? La causa del por qué las reservas internacionales disminuyen está básicamente en la confianza y en la credibilidad que las personas y las empresas tienen en el país, en la economía del país. Entonces, allí está esa primera manifestación. Entonces, en un primer momento, efectivo. En un segundo momento, ya deja de ser completamente efectivo. Y mantenerlo en tiempo lo que significa es desfasar la relación que existe entre nuestra moneda local, que es el principal indicador que nos muestra de cómo está nuestra producción, de cómo está el comportamiento de la economía, con el resto del mundo. Entonces, si nosotros desfasamos ese ajuste y no permitimos que el bolívar se ajuste de manera libre con otras monedas, entonces se produce un desfase, que es lo que hace que se generen las ganancias y aparece lo que nosotros tenemos hoy día. Hoy día tenemos nosotros cuatro tipos de cambio. Un cambio oficial a 6.30, otro un SICAD 1 alrededor de 11 y un SICAD 2 alrededor de 50. Y tenemos un cuarto que es el mercado paralelo. ¿Okay? Entonces, si nosotros observamos el diferencial que existe entre el mercado paralelo y el SICAD 2 nada más, allí hay un porcentaje de ganancia de alrededor del 38-40%. Cualquier persona que invierta 100.000 bolívares, por ejemplo, en SICAD 2, sabe que puede conseguir ofertar y conseguir los recursos y vender esos dólares en el mercado paralelo. Y entonces va a obtener ¿cuánto? Un diferencial de 40% de ganancia. ¿En qué actividad? Si eso lo puede repetir durante varios meses al año, ¿cuál es la tasa de ganancia que esta persona está teniendo? Entonces, ¿cuál es la tasa de interés que está prevaleciendo en la economía? Porque la tasa de interés es una variable muy importante, que es la variable más importante para los empresarios, porque le dice cuál va a ser, les va a determinar la inversión. Entonces, si estamos hablando de tasas de interés de 400 o 500 o hasta 1000%, entonces quiere decir que eso representa mi costo de endeudamiento. Entonces, ¿qué empresa va a invertir o qué persona o qué agente económico va a invertir en un mercado, en una economía en donde es mucho más fácil, por ejemplo, ganarme el 1000% o el 2000%? Claro, pero eso también traería la quiebra prácticamente del país a lo largo. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántas empresas han ido del país? Alrededor de 13.000 empresas en los últimos 13 años. 13.000 empresas han ido del país. Claro. Se han perdido. Ha sido el control de cambio, a la luz inclusive de los datos oficiales, un caldo de cultivo importante para el desarrollo de la corrupción en el país. No, José te acaba de dar un mecanismo de enriquecimiento absolutamente ilegal de enriquecimiento. Es que sin necesidad de ir al paralelo, yo puedo comprar a 10 en SICAD 1 y ofertarlos a 50 en el SICAD 2. Es completamente legal. Y entonces me estoy ganando 4 veces lo que me costó en una transacción que la puedo hacer en menos de 10 minutos. Ahora, el SICAD 2 es para todos. El SICAD 2 va eventualmente a ser para todo. Cuando yo vi que apareció el SICAD 2, el comentario que hice en una evaluación inicial que hicimos entre algunos profesores era que la mayoría de las cosas iban a migrar hacia SICAD 2. Porque es que la tasa de 5X y la tasa del SICAD 1 son insostenibles, porque no hay generación de dólares. ¿Cómo genera dólares la economía venezolana? Vendiendo petróleo. Oye, pero estamos produciendo, de 3.400.000 que producíamos, estamos produciendo 2.400.000. Y cuando usted saca los que generan obligaciones de pago, estamos realmente haciendo 1.800.000 barriles de dólares diarios. Menos el mercado porque interno, la diferencia de esos 1.800.000 con los 2.400.000 son lo que le estamos dando a Cuba, a San José, con unos contratos leoninos. Pero te quedas corto, ese número está alrededor de los 800 a 900 claro, barriles diarios de petróleo. Es decir, allí tienes al final nos queda con 1.200.000, una cosa. Exacto. A la hora de la que verdad, se vende realmente al precio. El que se le estamos vendiendo a Estados Unidos. Esa es la única
entrada de dólares que tenemos. Real. La otra manera de que produzcamos dólares por endeudamiento. José también explicó las primas de riesgo que estamos pagando. No hay nadie que nos No hay quiera ninguna pagar. ganancia. Los únicos que están dispuestos a prestarnos son los chinos, que nos dan los millones de dólares que Ramírez pide a cambio de dólar a futuro. Y yo le voy a decir un dato bien reciente que encontré yo por los caminos verdes. China nos está pagando el petróleo que le estamos entregando a $50 el barril petrolero. Claro, porque fueron compras hechas, digamos, con dinero de ahorita y compras hechas a futuro. Entonces, es obvio de que no nos están pagando la tasa que está en el mercado. Entonces, y la otra manera son las transferencias unilaterales que nosotros podamos hacer. Ahora, ¿quién va a traer a Venezuela dólares para la inversión? Si es que aquí no encontramos los elementos básicos la parte jurídica, para la producir. seguridad que tiene Claro, la gente. ¿cómo repatrio yo dividendos? Si es que no he podido repatriar dividendos. Ahora, las causas de salida de dólares sí han crecido importantemente. El aparato productivo se cayó, La tenemos confianza obligaciones también. de dólares y el problema de desconfianza. Entonces, aquí estamos en una situación, estamos entrampados. Y la solución de este problema no es económica. Es política. Es absolutamente Sí, política. estamos completamente de acuerdo. No quisiera irme sin tocar un poco. A la gente le parece chistoso que en una subasta, en el SICAD 2 o en el 1, en cualquiera de los que uno pudiera entrar a la subasta, quien oferta más no es necesariamente, o no es casi nunca, al que le asignan los recursos. ¿Qué tipo de subasta es esa? O sea, ¿cómo se asignan de verdad los recursos en el SICAD 2? Es que eso no es un mercado ni es una subasta. Ese es un mecanismo de asignación a dedo. Aleatorio. No, aleatorio no, al A dedo, contrario, a dedo. absolutamente dedo. definido a quién le doy. Y le voy a decir otra cosa, el SICAD 2 funcionaría si los privados tuvieran expectativas positivas Claro, y de trajeran su- realización y trajeran su pero resulta que el 90% de los dólares que se están ofertando en SICAD 2 son empresas del Estado o empresas asociadas al negocio petrolero del Estado, que tienen obligaciones de corto plazo en el país y bueno, y contribuyen un pelo con eso. Tenemos un minutico y yo quisiera que si le planteamos todo esto a la gente, al ciudadano común, también se pregunta, si todo este panorama negro está allí, pero entonces, ¿cómo sobrevive el ciudadano de a pie a toda esta crisis económica y por cuánto tiempo podríamos sobrevivir a todo esto? Hay muchos que están sobreviviendo y lo están haciendo muy bien. Sí, pero en la mala manera. Sí, es difícil. En una situación de esta es extremadamente difícil decirle a una persona haga esto o haga esto otro, ¿no? Lo ideal sería endeudarse para participar en el SICAD. Es una forma de protegerse, una forma de generar ganancias alternativas. O sea, y pedir todo. un préstamo a un banco y ir al SICAD y Ujú. comprar los dólares, porque la gente se refugia en el dólar realmente, en vez que sea el valor más tangible para cuidar sus Pero hay otra, Por la alternativa inflación, la devaluación de la moneda. Pero hay otra alternativa bien interesante. El banco probablemente, hay personas que, es decir, el ciudadano de a pie no tiene como ir a un banco y conseguir Claro. 100.000 o 200.000 bolívares. Es un montón de ¿Ok? dinero. Es un montón de dinero, es muchísimo dinero. Entonces, ¿pero qué puede hacer el ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie puede organizar un pote. ¿Ok? Un Así, SAN. un SAN, una cuestión, o ponerse de acuerdo con 5, 6, 7 personas, cada uno pone 15, 20.000 bolívares, si tienen disponibilidad, arman eso y participan en el SICAD Exacto, y y distribuyen luego las reparten ganancias. las ganancias. Entonces empiezan a hacer crecer esa ganancia en una forma pequeña también. Sí, tenemos que ser muy creativos, sobre todo a la luz de los últimos anuncios. Yo me imagino cómo va a ser el CDCH para lo que queda de año cuando pasen los pasajes al SICAD 2 y para ir a España o ir a Estados Unidos o ir a cualquier país, digamos, de Latinoamérica, haya que pagar 100 o 200.000 bolívares por un pasaje. ¿Y cómo vamos a hacer para financiar entonces, digamos, ese tipo de viajes académicos que son tan necesarios para que nuestros investigadores se vean con sus pares y discutan las cosas importantes que tienen que discutir en sus investigaciones? Yo creo que ese ciudadano de a pie, Carmen y profesor Andara, tiene otro rol que jugar y que tiene que ver con el problema de responsabilidad social. Es decir, la gente tiene que tener una actitud ética para evaluar las acciones del gobierno.
Y entonces basta ya de aceptar Hacer este su tipo reclamo, de hacer sentir su transferencias reclamo, unilaterales y hagamos los reclamos de responsabilidad social que el gobierno tiene con la población. Que se utilice eficientemente esa cosa, que no se utilice el dinero para aquellos fines que son ajenos a la mejora del bienestar económico de la población. Eso es una tremenda reflexión, queridos amigos. El gobierno está para servir a la gente y debe hacer sus políticas económicas para producir el mayor estado de felicidad posible, que en estos momentos en Venezuela muchos de los venezolanos no lo estamos sintiendo. Y que no tiene nada que ver con la felicidad suprema. No, la máxima felicidad posible nada más. Agradecemos la presencia de tan destacados académicos en el programa. Se han quedado, como siempre, algunas cosas en el tintero. Queremos anunciarle a nuestra gente que el día viernes de esta semana tenemos 2 actos de grado. Estamos recogiendo a mucha gente lo que quedó rezagado producto de la suspensión de actividades, y en uno de los actos de grado tenemos la graduación de Arbellefrén López García, un muchacho de 19 años que ingresó a esta universidad con 14 años. La universidad, viendo que era una persona de altísimo coeficiente intelectual, le dio la oportunidad para estudiar es licenciado, va a ser licenciado en matemáticas y ya tiene un semestre de la maestría aprobado. Eso quiere decir que el talento está en cualquier sitio, y en Venezuela tenemos seguramente mucha gente de estas. Debemos abrir entonces los caminos para la universidad. Carmen. Sí, felicitaciones a este bachiller, pues, y a todo el grupo de bachilleres que este viernes reciben entonces su título como profesionales. Muchísimas gracias por acompañarnos, a usted también, por supuesto, profesor, por hacer el sacrificio de estar aquí hoy en el programa. No es ningún sacrificio, es una simple rodilla mala, esperamos corregirla el día de mañana y volver a estar con todos los universitarios siempre cerca de ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.